Muy buenos días, bienvenidos a todos, ¿vale? Pues vamos a empezar. El día de ayer por ahí dejamos pendiente una parte de los temas de historia que tenía por ahí planeados. El día de hoy quiero terminar ya ese pendiente, ¿vale? Y ayer estuvimos trabajando todo lo que fue la civilización mexica, ¿vale? Y además estuvimos trabajando la parte de la conquista de México, ¿vale? Entonces, el día de hoy vamos a continuar con esta parte de la conquista y vamos a hacer una pequeña síntesis, ¿sale? ¿Vale? De los factores por ahí que determinaron lo que fue la parte de la conquista de México, ¿vale? Porque esa es una pregunta de examen bien común, ¿vale? Para empezar, recordemos que la conquista de México fue el 13 de agosto de 1521, ¿sale? Y esta se dio cuando Cuauhtémoc, que fue el último tlatoani mexica, fue vencido por Hernán Cortés. ¿Sale, vale? Recuerden que pues previo a esto se habían generado ciertos aspectos que le dieron por ahí la ventaja a los españoles, pero que originalmente se había dado una batalla entre los mexicas y los españoles y pues los mexicas habían ganado, ¿verdad? Sin embargo, ¿vale? ¿Cuáles fueron algunos de estos factores que determinaron, ¿vale? La conquista de México. Bueno, primer factor, las diferencias del poderío tecnológico y táctico. Recordemos que la Nueva España, perdón, que España ya tenía ciertos avances tecnológicos. ¿Sale, vale? Obviamente ya tenía sus tropas con armas de fuego. ¿Sale, vale? Y pues los ejércitos mexicas no contaban con esa tecnología. Además de las armas de fuego, también los ejércitos españoles pues ya tenían caballos. ¿Sale, vale? Y aunque no lo crean, pues sí es una gran ventaja. ¿Sale? Otro, ¿vale? Otra parte bien importante, pues fue que algunas poblaciones o algunas comunidades locales se le unieron a los españoles por venganza, digámoslo así, por recelo, ¿vale? ¿Vale? Por el hecho de que los mexicas los habían conquistado. ¿Sale? ¿Vale? Entonces, una de las alianzas más representativas de esta parte fue la de los tlaxcaltecas. Alguien, por favor, que me recuerde esta parte de los tlaxcaltecas. ¿En qué guerra bien famosa estuvieron implicados los tlaxcaltecas y los mexicas? En la guerra de Florida, muy bien. Sale, ¿vale? Entonces, obviamente aquí quedaron cierto recelo, cierto enojo, ¿vale? Y los tlaxcaltecas se unen a los españoles, hicieron esta alianza, ¿vale? Porque lo vieron como una posibilidad para vencer a su enemigo, a los mexicas, ¿no? Que ahorita vamos a ver que tiempo después, pues prácticamente no les salió como querían, ¿verdad? Porque estuvo peor la cosa, ¿sale, vale? Y otra ventaja que tuvieron los españoles, pues es que prácticamente fueron recibidos, ¿sale, vale? Con los brazos abiertos, porque había ciertas creencias de los pueblos americanos, ¿vale? Algunas narraciones mitológicas que afirmaban que iban a llegar hombres rubios y que eran encarnaciones por ahí de Quetzalcóatl, y que eso marcaría pues el fin de una era, ¿no? Y en efecto, sí marcó el fin de una era, pero pues no eran como tal encarnaciones de Quetzalcóatl ni de ningún dios, ¿ok? Bueno, ¿qué consecuencia tuvo esta conquista de México o qué consecuencias? Primero, pues la desaparición del imperio azteca, del imperio mexica, ¿vale? Y pregunta de examen, cuando España conquista México Tenochtitlán, todo el sistema del imperio mexica es sustituido por un sistema virreinal, un virreinato, ¿vale? El famosísimo virreinato de la Nueva España, ¿sale? Ahora una pregunta, ¿por qué virreinato y no reinado? ¿Quién sabe por qué se le conoce como virreinato y no como reinado de la Nueva España? Mande Lili.
Claro que sí, la pregunta de examen es, después de la conquista de los españoles al Imperio Mexica, inicia un sistema virreinal, inicia un virreinato, el virreinato de la Nueva España, que fue el primer virreinato español en América, el primero, porque hay varios. ¿Sale, vale? Mi estimado Yolo, ¿usted sabe por qué se le conoció a la Nueva España como un virreinato y no como un reinado o como un imperio o como una situación de este estilo? Exactamente, porque realmente el virrey estaba, sale al mando directamente del rey de España. Es decir, el rey de España le daba órdenes directas al virrey de la Nueva España. Por eso se le conoce como un virreinato, porque nuestra región, nuestra colonia, dependía directamente de las decisiones de la corona española. Por eso es un virreinato. Por eso aquí en la Nueva España no teníamos reyes, teníamos virreyes, porque el rey era el rey de España. ¿Sí me doy a entender? ¿Dudas de esta parte? ¿Dudas, dudas? Mande, Diego. Sí, caballero. Lo escucho, lo leo. Claro que sí. Estamos mencionando que después de la conquista de México Tenochtitlán surge un virreinato y que este virreinato es virreinato porque dependemos directamente del rey de España y que la Nueva España fue el primer virreinato de España en América. Hubo varios, hubo más, pero el primero fue el de la Nueva España. También estuvo el virreinato de la Nueva Granada, el virreinato de Perú, el virreinato de La Plata, ¿vale? Hubo varios, pero el primero es el virreinato de la Nueva España, que somos nosotros. A partir de ahorita, cada que mencionemos Nueva España, ¿vale? Quiero que quede bien claro que la Nueva España es México, antes de ser un país independiente. Es decir, es nuestro territorio dominado por los españoles, conquistado por los españoles. ¿Sale, vale? Porque, por ejemplo, si ustedes se van a la biografía de Sor Juana Inés de la Cruz, ella en lugar de decir que es mexicana, dice que es novohispana, porque ella vivió durante el virreinato de la Nueva España. ¿Sí me doy a entender? Pero obviamente, bueno, es de nuestro territorio, es mexicana, ¿no? Pero oficialmente eso ocurre. ¿Dudas de esta parte? ¿Dudas, dudas? Perfecto. Otra consecuencia de la conquista de México Tenochtitlán, pues fue la ocupación de la tierra, ¿no? Por parte de los conquistadores y de los colonos, que era lo que más querían, ¿no? Quedarse con regiones, con territorio de aquí de nuestro país. ¿Sale, vale? Y obviamente también todos los nativos se convirtieron en la servidumbre de los colonos y los conquistadores, o sea, todos, parejos, tanto mexicas como tlaxcaltecas, a todos les tocó parejo, ¿vale? Y se convirtieron, pasaron a ser la servidumbre de todo lo que eran los conquistadores, los colonos. También otra consecuencia, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la bula alejandrina? ¿Qué decía la bula alejandrina, Katie? ¿Se acuerda? Lo mencionamos ayer. Efectivamente, es decir, que sí, sí vas a conquistar, sí vas a invadir, pero ya que invadiste, ya que conquistaste, tienes que evangelizar, que convertirlos en católicos. Pues entonces, ¿vale? Otra consecuencia bien importante que puede venir en el examen es la eliminación de las religiones indígenas. Y obviamente todas estas religiones indígenas fueron reemplazadas por la religión católica.
Y ahí se ocuparon pues tres métodos que ahorita los vamos a explicar. Otra consecuencia pues fue la destrucción de numerosos objetos culturales y finalmente la catástrofe demográfica, ¿no? Es decir, ¿vale? El asesinato de cientos de miles de indígenas americanos, ya sea por las enfermedades. ¿Se acuerdan que qué enfermedad llegó aquí a México, Tenochtitlán, que fue una de las causas de las ventajas que la viruela, exactamente, la viruela, el COVID, no, ese es más actual, sale, ¿vale? El maltrato y los abusos por parte de los conquistadores generaron que gran parte de la población nativa muriera. O sea, prácticamente acabaron con esta población nativa porque se redujo más o menos, ¿vale? De 65 millones que ascendía a la población nativa, quedaron nada más 3.5 millones. Prácticamente el 95% de la población nativa fue exterminada durante la conquista. ¿Sale, vale? O sea, resultado de todo lo que ocurrió, de ser 65 millones, pasaron a ser 3.5 millones. O sea, acabaron con prácticamente 62.5 millones de nativos. ¿Sí me doy a entender? ¿Vamos bien? Perfecto. ¿Puedo cambiar de diapositiva? ¿Sí? ¿Todos dicen que sí? Claro que sí, Katie, con mucho gusto le esperamos. Entonces acuérdense, aquí hay varios puntos que pueden llegar a venir en su examen para cualquier área. Siempre preguntan por ahí la parte de las principales causas de esta conquista. ¿Sale, vale? Y las causas más evidentes pues fueron lo que es la parte de las pandemias, las enfermedades, que los españoles ya manejaban la pólvora, armas de fuego, caballos y otro aspecto bien importante, las alianzas que los españoles lograron hacer con los pueblos que habían sido vencidos por los mexicas. Y acuérdense que originalmente estos pueblos vencidos vieron esta alianza con los españoles como una oportunidad. Pero siempre digo que les salió el tiro por la culata, porque pues al fin y al cabo ellos también se convirtieron en servidumbre de los españoles, ¿no? O sea, al fin y al cabo pues les salió peor. Por lo menos con los mexicas pagaban tributo, pero pues hasta ahí, ¿no? Pagaban su tributo y pues ya no los molestaban. Pero acá ni tributo podían pagar porque pues eran parte de la servidumbre. A los que les iba bien, ¿no? Otros eran esclavos, sale, ¿vale? Otros por ahí tenían trabajos complicados, sale, ¿vale? ¿Dudas de esta parte? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien todos? Con confianza. Perfecto. Sale, vale. Si todo va bien, ya podemos cambiar de diapositiva, Katie. No, usted. Sale, vale. Ahora vamos a poner por ahí un contexto bien importante. Con la conquista, España a inicios del siglo XIX se convirtió en un poderoso imperio marítimo. Sale, vale, o sea, durante la conquista fue la mejor época que tuvo España en toda la historia, ¿eh? Porque ahorita no es así como que España, uy, el mejor país de Europa. No, nada que ver, o sea, no pinta, pero para potencia, pero uy, pero para nada. ¿Sale? El único periodo en el que pintó para potencia pues fue estos años en los que España tuvo sus colonias aquí en América. ¿Vale? Esta España pues atravesaba por un periodo, un auge político, un florecimiento económico, cultural, militar. ¿Sale? Con todo y que más o menos a mediados del siglo XVI, con la expulsión de los árabes,
Las deudas del reino español habían incrementado bastante, se habían incrementado bastante. Tenía por ahí ciertos desajustes económicos, pero obviamente el dinero que recaudaba de sus colonias pues le ayudó a recuperarse en ese periodo. ¿Sale y vale? Sigo entonces. Pregunta de examen. Ya cuando México es conquistado y México se convierte en la Nueva España, queda como primer gobernador de la Nueva España Hernán Cortés. Pero obviamente los nativos estaban inconformes porque pues Hernán Cortés había sido el que los conquistó. Entonces había como que cierta incongruencia, ¿no? En esta situación, y como se le complicó dirigir a Hernán Cortés, pues entonces sale España, el rey de España, en 1524 establece el Real Consejo de Indias. Este Real Consejo de Indias fue un organismo internacional, digámoslo así, que se encargó de regular las actividades políticas, legislativas y judiciales de la vida de las colonias de España en América. Repito, está el Real Consejo de Indias, y este Real Consejo de Indias fue el organismo que se encargaba de regular tanto política como judicial como legislativamente la vida de las colonias que España tenía en América. Y esta, ojo, antes de que el rey determinara un primer virrey para la Nueva España, se establecen audiencias. ¿Sale? ¿Vale? Es decir, se establece por ahí algo así como un abogado, como un juez, ¿vale? Y de la mano del juez un oidor, un consejero, que eran los que se encargaban de generar esta toma de decisiones para la Nueva España. La primera audiencia se dio en 1528. Esta audiencia la tenía Nuño Beltrán y Fray Andrés de Olmos. Sin embargo, esta primera audiencia fue incapaz de mantener el orden y la justicia porque eran bien mala onda con los nativos. Tenían muchos excesos, se pasaban de mala onda con los nativos. Y obviamente esto generaba inconformidad entre los pobladores nativos, que pues quieran o no, aunque eran poquitos, pues todavía eran la mayoría, ¿no? O sea, sí disminuyó bastante la población. Sin embargo, seguían siendo mayoría. ¿Sale y vale? Entonces, como esta primera audiencia era muy mala siendo justa, era injusta realmente esta primera audiencia. Se funda una segunda audiencia en 1531. Esta segunda audiencia quedó bajo el mando de Sebastián Ramírez de Fuenleal y Vasco de Quiroga. Él era el oidor, este Vasco de Quiroga. De hecho, muchos libros de historia de México de este periodo de nuestra historia, valga la redundancia, fueron escritos por él. Fueron escritos por Vasco de Quiroga. Si ustedes quieren saber más
de este periodo de nuestra historia, de cuando fuimos una colonia española, busquen libros escritos por Vasco de Quiroga, porque son libros de primera mano, ¿no? O sea, él lo vivió, él era parte de esta audiencia, él sabía cómo se manejaba la parte de la justicia en la Nueva España. ¿Sí me doy a entender? ¿Dudas de esta parte? ¿Vamos bien hoy muy rápido? Con confianza, ¿eh? Ustedes llegan de profe, si va muy rápido, profe, va bien, con confianza. Ah, fíjense, algo así como que el Real Consejo de las Indias era algo así como la ONU. Era la que se encargaba de determinar los lineamientos en cuanto a leyes, en cuanto a justicia, en cuanto a la parte económica, administrativa, pero para todas las colonias. Acuérdese que la Nueva España no fue la única colonia aquí en América. Estuvo la colonia de La Plata, estuvo la colonia del Perú, si me doy a entender, la colonia de la Nueva España. La primera fue la Nueva España, pero hubo varias. Entonces, este Consejo de Indias aplicó para todos, todas las colonias de España en América. Y estas audiencias ya eran exclusivas de la Nueva España. ¿Sí, sí ve la diferencia? Eso. A ver, aquí mande Lili y déjeme leer a Fer. Solo en las preguntas las dice un poco rápido. Ah, ok. Ok, Fer. No sé, las digo un poco más lento. Vientos. Mande Lili. Más o menos, es más como un juez. Es más como un juez. Como una Suprema Corte de Justicia. Porque la parte de las leyes, toda la parte de la legislación, estaba hecha por este Consejo de Indias. Pero esta segunda audiencia o estas audiencias eran más o menos tenían las funciones de la Suprema Corte de Justicia, aplicar las leyes que sean justas para todos en teoría. Sí quedó Lili. Vientos. Esta segunda audiencia fue un poco más cuidadosa, fue más justa, ¿sale? Duró un poquito más, pero termina esta gestión de la segunda audiencia, ¿vale? Y nuestro rey de España decide, decide establecer ya un virreinato formal. ¿Cuándo? Ah, en 1535. Es decir, el rey de España dice, ¿saben qué? Ahora sí ya vamos a mandar un virrey a la Nueva España. ¿Sale? Y la Nueva España se convierte en el primer virreinato, 1535, en el primer virreinato de la Nueva España. De España, la Nueva España se convierte en el primer virreinato de España. Repito, la Nueva España se convierte en el primer virreinato de España en 1535. Y el primer virrey, pregunta de examen, fue Antonio de Mendoza. Una vez más, el primer virrey, pregunta de examen, fue Antonio de Mendoza. Así viene. Primer virrey de la Nueva España. Ah, pues ya saben que es Antonio de Mendoza. ¿Dudas? Perfecto. Ahora, este Consejo de Indias estaba formado por miembros que estaban designados por el rey de España. Y repito, tenían facultades legislativas sobre toda América. Es decir, ellos nombraban a los virreyes, a los gobernadores, a los oidores, a los jueces. Ellos determinaban la parte de la organización general de todas las colonias de España en América.
¿Sale, vale? Esa es la parte del Consejo de las Indias. ¿Sale, vale? ¿Dudas, dudas? ¿Vamos bien todos? Perfecto. Sale, vale. Ahora, se establece por ahí tres, tres funciones principales del Consejo de Indias. La parte era la administración colonial. Es decir, nuestro Consejo de Indias tenía la función de administrar los recursos que se obtenían de las colonias de la Nueva España, de España. ¿Vale? Obviamente recuerden que España tenía ciertas situaciones económicas. Entonces, uno de los objetivos principales de las colonias de España en América, pues era tratar de subsanar todas las deudas que España tenía. ¿Sale, vale? Y entonces se establece la Real Hacienda, vean desde cuándo, la Real Hacienda, que se encargaba de recaudar fondos, dinero, para mandarlos a la corona. ¿Sale, vale? También tenemos, dentro de estas mismas funciones administrativas, a los consulados y a las alcaldías. ¿Sale? Pero también se generaban funciones legislativas. ¿Sale, vale? Las funciones legislativas hacen referencia a las leyes, ahora sí, lo que hoy día hacen los diputados y los senadores. Eso lo hacía el Real Consejo de las Indias. Ellos establecían las leyes, los decretos, las ordenanzas. ¿Sí me doy a entender? Y estas leyes, estos decretos, estas ordenanzas, pues ya las hacían válidas los jueces aquí en en la Nueva España. ¿No? Todo lo que es la parte de los tribunales y órganos judiciales que se encargaban supuestamente de generar justicia, ¿no? De hacer que todo fuera justo, entre comillas. Y otro organismo, pregunta de examen bien importante durante la Nueva España, otro organismo bien importante durante la Nueva España, que se encargaba supuestamente de generar la parte de justicia, fue el Tribunal del Santo Oficio. Este, sí, claro que sí, otro organismo encargado de la justicia durante la Nueva España fue el Tribunal del Santo Oficio. A este tribunal se le conoció así en la Nueva España. Sin embargo, en Europa era conocido como la Santa Inquisición. ¿Y de qué se encargaba el Tribunal del Santo Oficio? ¿Alguien sabe? De castigar cualquier tipo de actividad pagana o cualquier herejía. ¿Qué es una actividad pagana o herejía o cualquier herejía? Cualquier, ti- cualquier actividad. 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 Cualquier
los que no creían, los que no eran católicos, no, o sea, no solo los que eran brujas, eran los que no eran católicos. Cualquier persona que hiciera alguna actividad, ¿sale, vale? Que no fuera católica para adorar o para creer en algún dios, que no fuera católico, era considerado hereje y pagano. Entonces a esta personita pues se le torturaba hasta que accediera a dejar de creer en lo que creía. ¿Sí me doy a entender? Eso es algo pagano o hereje, algo que esté, que no esté dentro de la parte de esta religión. De ahí, por ejemplo, que se destruyeron todos los templos a Huitzilopochtli, porque eran considerados paganos. ¿Sí me doy a entender? ¿Dudas, dudas? ¿Y cuándo llegó aquí el Tribunal del Santo Oficio? ¿Cuándo llegó el Tribunal del Santo Oficio? Pregunta de examen. En 1571. Repito, el Tribunal del Santo Oficio llega a la Nueva España en 1571. Una vez más, el Tribunal del Santo Oficio llega a la Nueva España en 1571. ¿Dudas? ¿Vamos bien? ¿Dudas, dudas? Perfecto. Sale y vale. Y entonces este Tribunal del Santo Oficio fue una de las estrategias, son tres, pero esta es una de las estrategias que usaron los españoles para evangelizar a los nativos. ¿Sale? Acuérdense que la conquista de México Tenochtitlán no solo fue una conquista por territorio, no solo fue una conquista de recursos, no solo fue una conquista bélica, también fue una conquista espiritual. Es decir, acabamos con la fe, con las creencias de los nativos, ¿sale? Y los obligamos a creer en nuestras creencias, valga la redundancia. Acuérdense, el evangelizar fue prioridad para la corona española porque fue un acuerdo al que se llegó en qué bula. ¿En qué bula se llegó a ese arreglo con la iglesia? La bula alejandrina, exactamente. Y ese fue el arreglo al que se llegó con la iglesia católica. Y acuérdense que pues los españoles los reyes españoles eran conocidos como los reyes católicos, ¿no? De ahí la famosísima Isabel la Católica y Fernando de Aragón, ¿sí se acuerdan? Perfecto. ¿Sale, vale? Y entonces, supuestamente mediante la evangelización, se pretendía salvar, entre comillas, ¿no? Salvar el alma de los indígenas al convertirlos en católicos, ¿no? Y entonces el Papa Alejandro VI fue el que autorizó a España y a Portugal emprender esta conquista con la condición de evangelizar a los nativos. Y obviamente la evangelización también fue una forma que usaron los españoles para someter a los indígenas. Imagínense doblegar las creencias, doblegar la conciencia de los conquistados. Es la conciencia más fuerte, más importante, más definitiva que alguien puede tener. O sea, lo pueden estar torturando, lo pueden estar lastimando, pero mientras esta persona tenga convicciones, tenga conciencia de sí, no lo van a doblegar.
Pero con la conquista espiritual, pues se fueron directamente por esa parte, ¿no? Por la parte moral, por la parte de conciencia, por la parte mental, ¿no? Acabaron con los nativos desde adentro, ¿no? Desde su cabeza, ¿vale? ¿Y cuáles fueron las tres estrategias que usaron los españoles para someter espiritualmente a los nativos? La primera ya la mencionamos, que fue la Inquisición, ¿no? Aquí en la Nueva España, pues se llamó el Tribunal del Santo Oficio, que se encargaba de torturar y de castigar cualquier actividad considerada pagana, cualquier herejía. Es decir, si veían por ahí algún nativo rezándole a Quetzalcóatl o a Huitzilopochtli, pues le tocaba tortura, ¿no? Otra estrategia fue el teatro misionero. Es decir, se hacían obras de teatro para enseñarle a los nativos la historia de la religión católica, la parte, algo así como pastorelas. Era una forma entretenida de ir evangelizando. Y la última fue la encomienda. ¿Qué es la encomienda? Bueno, la encomienda consistía en que a un español o a un peninsular se le encomendaba el cuidado de un grupo de indígenas. Este español, ¿sale? Este peninsular, tenía que enseñarles la religión católica, educarlos en el catolicismo, y a cambio los indígenas le pagaban al encomendadero, al peninsular que estaba haciendo la encomienda, con trabajo. O sea, prácticamente el español, digamos que los cuidaba y les enseñaba la religión católica. Y a cambio de eso, los indígenas le trabajaban gratis, ¿no? Era la forma de pago, digámoslo así. O sea, tenía trabajadores gratis y pues él nada más les daba algo de comida y los cuidaba y les enseñaba la religión católica. Eso fue la encomienda. Y fue muy común aquí, de hecho, eso duró mucho tiempo, todavía muchos años después, a ciertos peninsulares, a ciertas personas, se le asignaban, se le daban un grupo de indígenas para que se hiciera cargo de ellos, para que los educara, para que les enseñara la parte de la religión católica, y pues ya a cambio ellos le trabajaban. ¿Sale, vale? Entonces, cuál es la pregunta de examen aquí? La pregunta de examen es, ¿cuáles son las estrategias que usó la España para evangelizar a los indígenas? Fueron tres, que es el Tribunal del Santo Oficio, la encomienda y el teatro misionero. Esta es la pregunta más común de esta parte. Repito, pregunta de examen, ¿cuáles fueron los métodos, las estrategias utilizadas por la Nueva España, perdón, por los españoles para evangelizar a los indígenas? El teatro misionero, la encomienda y el Tribunal del Santo Oficio, la parte de la Inquisición. Esa es pregunta de examen. Literal así viene, ¿ok? ¿Ya quedó anotada la pregunta de examen? Ya casi, ok. Dudas, preguntas, con confianza, dudas. Vamos bien, con confianza, vamos bien. Y evangelizar, exactamente, para evangelizar a los indígenas. Eso.
Y de hecho le daban por los tres flancos con los que pueden convencer a las personas, ¿no? Uno, el miedo. Acuérdense que un factor bien importante para controlar a las personas es el miedo. Entonces el Santo Oficio en la Inquisición cubría ese flanco, ¿no? Vamos a meterles miedo para que caigan. Otro, ¿no? El entretenimiento. Bien decían los romanos, ¿no? Pan y circo y la gente está ahí tranquilita, ¿no? Pues el teatro misionero cumplía esa parte. Entretenían a los indígenas. ¿Sale, vale? O sea, es bien importante que vean cómo todo tiene una razón de ser. O sea, no fue nada más como que, que se me ocurre hacerlo así. No. ¿Sale, vale? ¿Dudas de esta parte? ¿Dudas? Perfecto. Ahora, para poder evangelizar, llegaron aquí a la Nueva España algunas órdenes religiosas. Las más famosas y las más preguntadas en los exámenes son las siguientes. La primera, la primera que llegó fue la de los franciscanos, pregunta de examen. La orden religiosa de los franciscanos llegó en 1524 y fue la primera, la que empezó a evangelizar primero. 2 años después, en 1526, llegan los dominicos. Para 1533 llegan los agustinos. Y finalmente, para 1572 llegan los jesuitas. Oiga, pero ¿fueron las únicas? No, llegaron más, pero fueron las principales, las que tuvieron más auge, más protagonismo en este proceso de evangelización inicial de los nativos. Y de hecho, de estas 4 órdenes religiosas, más adelante vamos a ver que los jesuitas fueron una parte importante para la independencia de México. Repito, los jesuitas fueron un punto importante, un punto clave para la independencia de México. ¿Por qué? Pues porque más adelante vamos a ver que en el siglo XVIII, que también como se le conoce al siglo XVIII, se los dije en la clase el domingo. ¿El siglo de qué es el siglo XVIII? El siglo de las luces. Entonces empiezan a llegar un buen de ideas de libertad, de derechos, de que somos libres, del uso de la razón. Y esas ideas ilustradas las empiezan a enseñar los jesuitas a los criollos. ¡Ay, grandísimo error! Porque un pueblo educado o persona con un grupito de personas que esté educada, que tenga conocimiento, se vuelve crítica y empieza a darse cuenta de las injusticias que se viven en la comunidad. Por eso es más fácil tener a un pueblo ignorante. Pues si todos son ignorantes, la gente no tiene conciencia, no critica, no juzga, no trata de mejorar. Se queda tranquilita así como está. En cambio, si tienen conciencia, si tienen por ahí conocimiento, empiezan a darse cuenta de las injusticias. Eso fue lo que pasó con los criollos. Porque los criollos empezaron a aprender las ideas ilustradas que estaban predominando en Europa y con esas ideas empezaron a liderar el movimiento de independencia, porque no crean que fueron los indígenas que no tenían educación, no, los líderes del movimiento de independencia eran criollos, personas pudientes que tenían educación, que tenían estas ideas ilustradas. O sea, ¿a poco creen que Miguel Hidalgo era pobre? No, no, nada que ver. Miguel Hidalgo, no era pobre, ¿cómo cree? O sea, que así se lo vendan en las monografías con las imágenes, pero no. Miguel Hidalgo era pudiente. De hecho, para empezar el movimiento de independencia, Miguel Hidalgo le ofreció un sueldo a los indígenas.
para que se le unieran al movimiento. O sea, sí los motivó, sí, claro, pero les estaba ofreciendo un sueldo. Porque Miguel Hidalgo estaba educado. Él era un clérigo. Él pertenecía a la iglesia, pero era criollo. Es decir, era hijo de españoles, nacido aquí en la Nueva España. Y al ver las injusticias que padecían los pobladores de esta región, pues ahí como que buscó este cambio. Pero realmente las personas que generan los cambios en el mundo son personas con conocimiento. Y tristemente durante la Nueva España, pues las personas que tenían acceso a este tipo de conocimiento, a este tipo de conciencia, de razón, a este tipo de información, pues eran los criollos los que podían, y hombres. Porque acuérdense que durante este periodo solamente los hombres podían acceder a la educación. Por eso Sor Juana Inés de la Cruz se viste de hombre, ¿no? Para poder ser estudiada. Así que ahorita yo sé que muchos no valoramos que podemos leer un libro, que podemos aprender, que podemos conocer, que podemos saber. Pero para que nosotros pudiésemos aprender todo esto, tuvieron que pasar muchísimas cosas en la historia. Muchísimo tiempo para que todos pudiéramos tener acceso a la información. Y ahorita que la tienen, no, pues prefieren mejor perder el tiempo en Facebook, viendo memes, escuchando a Bad Bunny. Y que el mundo, pues es que más que malo es que dejamos que la gente que los demás nos controlen. O sea, aunque no lo crean, todo lo que ven en la televisión, todo lo que escuchan es una forma de mantenernos este, quietos, de mantenernos sin criticar, sin ver lo que realmente está ocurriendo. Y pues como ahorita ya tenemos una zona de confort, estamos en una zona de confort bien padre, pues ya las demás personas pueden estarnos viendo la cara y no hacemos nada. Sí, claro, aunque no lo crea, el sistema el gobierno nos controla con un buen de cosas. Pues, ¿por qué creen por ahí que normalmente los gobiernos cuando se pone alguna situación complicada nos mandan a algún partido de fútbol o algún concierto o algún evento gratuito, pues para que centremos nuestra atención en eso y dejemos los problemas de lado? No siempre ha sido así, siempre ha sido así. Y entonces los jesuitas, regresando al tema, entonces los jesuitas, que fueron los encargados de educar a los criollos, les enseñaron estas ideas de libertad a los criollos. Y este fue un detonante bien importante para la independencia de México, que lo vamos a ver en la próxima clase de historia. ¿Sale, vale? ¿Dudas de esta parte? Acuérdense aquí que la pregunta de examen son el nombre de las órdenes religiosas y la que llegó primero. Siempre nos preguntan la que llegó primero o el nombre de todas las religiones, las principales órdenes religiosas que llegaron aquí a la Nueva España. La primera fueron los franciscanos y el nombre de las principales fueron franciscanos, dominicos, agustinos y jesuitas. Mande, Mayra. No, solo son las órdenes y la que llegó primero. No, ¿de qué? Sale, vale, o las estrategias. Las estrategias sí las pueden llegar a preguntar. Es decir, la parte de la encomienda, el teatro misionero y la Santa Inquisición, o el Tribunal de Santo Oficio, sí se puede llegar a preguntar. ¿Sale, vale? ¿Puedo cambiar de diapositiva? Sale, vale. Ahora, la Nueva España, ¿cómo se manejaba? Bueno, se manejaba como una sociedad con un sistema de castas. Es decir, un sistema de orden racial. ¿Qué es eso, profe? Pues que las clases sociales estaban acomodadas de acuerdo a nuestro origen. Es decir, a nuestro color de piel, a quiénes sean nuestros padres, a dónde hayamos nacido. Eso es un orden racial de acuerdo a tu raza. Y obviamente hasta arriba, los más pros, eran los españoles.
también conocidos como peninsulares. Estos peninsulares eran los más privilegiados, los que tenían cargos públicos fuertes, como gobernadores, jueces, o sea, eran los que estaban hasta arriba, los que tenían más privilegios. ¿Sí quedó? Después venían los criollos. Los criollos también tenían ciertos privilegios, pero menos que los peninsulares, por el simple hecho de haber nacido en América. Y los criollos, ojo, los criollos son hijos de españoles nacidos en América. Ya por el simple hecho de haber nacido en América, ya tenían o aspiraban a cargos menos importantes que los peninsulares. Aunque fueran, de hecho, para ser un criollo tenían que tener padre y madre español. Pero por el hecho de haber nacido, efectivamente Ángel, Miguel Hidalgo era criollo, ¿sale? Pero por el simple hecho de haber nacido aquí en la Nueva España, ya valían menos, digámoslo así, ya tenían menos privilegios. Porque pues ya, o sea, ellos ya no eran españoles. Ellos ya eran hijos de españoles, pero habían nacido aquí. Eso les quitaba el título de peninsular o el título de español. ¿Sí me doy a entender? Y estos criollos, repito, que son hijos de españoles nacidos en América, vivían en una situación con privilegios pero intermedia, no tan alta, no tan arriba como los peninsulares, pero la ventaja para ellos es que sí tenían derecho a la educación. Ahí el detalle, ¿no? Que fue el detonante, que los criollos sí podían educarse, sí podían asistir a la escuela. ¿Sale y vale? Pero imagínense que a un español le gustaba una indígena, ¿no? De repente veía que a una indígena guapa y pues ya se quedaba con la indígena. La mezcla de un español con un indígena se le conoce como mestizo. Estos mestizos aspiraban a cargos bajos, pero no eran esclavos, no eran servidumbre. Podrían ser algún tipo de capataz, algún tipo de guardia, alguna situación de este estilo. No eran esclavos, no estaban hasta abajo, no eran parte de la servidumbre como los indígenas o esclavos como los africanos negros. ¿Sale, vale? Pero sí estaban abajo en las clases sociales. Debajo de los mestizos estaban los indígenas. Los indígenas eran la población nativa, los que siempre habían vivido aquí en América. Y más abajo de lo bajo estaban los esclavos negros traídos de África. Estos pues prácticamente pues eran nada más esclavos, ¿no? O sea, si nacías negro, solo aspirabas a ser esclavo. Así, o sea, ya naciste negro, eres esclavo. No podías aspirar a nada más. Así eras güero, pero es que ahí dependía, porque un mestizo podría a lo mejor tener, ser medio güerillo o apiñonadito, pero por el hecho de ser mestizo, o sea, ya por el hecho de tener una madre indígena y un padre español, ya no podíamos aspirar a los mismos cargos que un criollo. Si me doy a entender, o sea, ahí dependía, además de tu color de piel y de tu aspecto físico, tus orígenes, quiénes eran tus padres. Si me doy a entender, dónde habías nacido. Si me doy a entender. Vientos.
Ah, faltaron muchos, mi estimado Ángel. De hecho, había un mapita que determinaba el resultado de las... O sea, había una casta para cada mezcla. Por ejemplo, de español e indígena estaba el mestizo. Pero si a un español le gustaba una mestiza, ya era un castizo. Si una indígena se mezclaba con una negra, era un sambo. Si un negro se mezclaba con una zamba, era un sambo prieto. Si un español se mezclaba con una negra, era un mulato. O sea, hay muchísimas castas, demasiadas. Pero las que le van a preguntar en el examen son españoles, criollos, mestizos, indígenas y esclavos. Africanos, negros. Pero hay muchísimas, le digo que, o sea, había de manera formal una casta para cada mezcla, ¿no? Por ejemplo, una mulata con un español era un morisco. Si a un español le gustaba una morisca, era un albino. Si a un albino le gustaba una española, era un saltapatrás. Si una indígena se mezclaba con un mestizo, era un coyote. O sea, había nombre y había una casta para cada mezcla que existía. Para cada posibilidad, ¿no? De hecho, nosotros, los mexicanos, pues, somos resultado de todo este mestizaje, ¿no? De toda esta mezcla. ¿Sale, vale? Pero durante la Nueva España sí había una estratificación, una clasificación así literal, ¿no? Veían tu acta de nacimiento, ah, tu mamá es una blanca, o sea, una española, tu papá es tal, ah, pues tú eres tal. No, imagínense, nacía un nuevo niño, ah, pues tu papá es un negro, tu mamá es una zamba, pues eres un zambo prieto, ¿no? Ah, tu papá es un español, tu mamá es una negra, pues eres un mulato. ¿Sí me doy a entender? ¿Dudas de esta parte? Vientos. Y entonces, otra característica bien importante que nos pueden llegar a preguntar en los exámenes fue: ¿cuál es la primera institución creada por los españoles en México? Pregunta de examen: el Cabildo. Me juzgan sin siquiera conocer. Así. La primera institución creada por los españoles en México fue el Cabildo o los ayuntamientos. Cabildo o ayuntamientos. Esa es la primera institución creada por los españoles aquí en la Nueva España, en México. Repito, la primera institución creada por los españoles en la Nueva España fue el ayuntamiento, los cabildos. Otra pregunta de examen. La primera universidad fundada en la Nueva España fue la Real y Pontificia Universidad de México. Pregunta de examen, una vez más. La primera universidad fundada en la Nueva España, la Real y Pontificia Universidad de México. Es decir, esta fue ya una institución cultural de la Nueva España, la Real y Pontificia Universidad de México. Ahora, recordemos que la Nueva España, una de las prioridades que generó la corona española
fue la extracción de metales preciosos. Entonces, obviamente, para poder generar extracción de metales preciosos, se debió de haber creado algún tipo de organización, ¿verdad? Para preparar a las personitas que se iban a dedicar a esta parte. Esta institución fue el Real Colegio de Minería, que fue una de las primeras instituciones científicas de la Nueva España y pertenece al siglo XVIII. Repito, el Real Colegio de Minería fue una institución científica que pertenece al siglo XVIII, aquí en la Nueva España. Y finalmente, la parte de la cultura, del arte, aquí en la Nueva España, se promovió en la Academia de San Carlos, que fue una institución cultural de ese mismo siglo. O sea, en el siglo XVIII, aquí en la Nueva España, surge el Real Colegio de Minería como una institución científica y la Academia de San Carlos como una cultural. Esto puede llegar a venir en el examen, es pregunta de examen. Vendría, son instituciones científicas y culturales de la Nueva España del siglo XVIII. Ah, pues la Academia de San Carlos y el Real Colegio de Minería. Tan tan, así es la respuesta correcta. Una vez más, son instituciones científicas y culturales de la Nueva España que pertenecen al siglo XVIII. La Academia de San Carlos y el Real Colegio de Minería. Tan tan. Así viene. Es pregunta de examen. Así viene. Por amor de Dios. Es pregunta de examen. Así viene. ¿Ya quedó anotado? Con, to con todo gusto. Dice así. Las son instituciones científicas y culturales que pertenecen al siglo XVIII en la Nueva España, la Academia de San Carlos y el Real Colegio de Minería. La Academia de San Carlos y el Real Colegio de Minería. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Damos bien? ¿Dudas? Perfecto. Ahora, esto, lo que viene es exclusivo para área 3. Sin embargo, acuérdense que el siguiente examen que les voy a hacer, le voy a aumentar el grado de dificultad de todas las áreas en un mismo examen. Es decir, voy a hacer más difícil matemáticas como área 1 y física, ¿no? Voy a hacer más difícil biología y química como área 2. Voy a hacer más difícil historias como área 3. Entonces el siguiente examen de simulación viene combinado, mejorado y potenciado. No es la evolución de los exámenes de admisión. Entonces, pues les convendría, si quieren subir el número de aciertos para el siguiente examen de simulación, pues les convendría a todos prestar atención a la siguiente parte. Pero en el examen real es exclusivo para los de área 3, ¿ok? Bueno, recordemos que una de las
situaciones más importantes para España con relación a sus colonias era la recaudación de dinero, ¿sí o no? Entonces, para poder generar mucha recaudación de dinero, de recursos, pues España se inventó un buen de impuestos, así como ahorita tenemos impuesto para todo, el IVA y el impuesto sobre la renta y el impuesto de no sé qué y el impuesto del predio y del agua, y de un buen de impuestos, ¿no? Ah, pues en ese entonces a España también se le ocurrieron un buen de impuestos. ¿Sale, vale? Estos son 5 que les pueden llegar a preguntar en el examen. El primero es la alcabala. ¿Qué rediantres es la alcabala? Bueno, a ver, mi estimado Yolo, ¿me ayuda a leer el término de alcabala, por favor? Échele. ¿Qué grababa? Perfecto. Pues la alcabala es como el IVA, ¿no? Es el impuesto que le metían a todo tipo de transacciones y a todo tipo de productos, ¿no? Bienes muebles, bienes inmuebles, a todos. ¿Sale y vale? Esa es la alcabala. Déjenme recargo esto porque ya se bugueó. Por cierto, les mando el link. Esta está en línea. La pueden buscar en internet. Y ahí está. Pero ahorita les mando el link de esta presentación. Ahí está. Entonces acuérdense, la alcabala era equivalente al IVA, ¿no? Se le generaba este impuesto, un impuesto que se cobraba a cualquier tipo de actividad de compra-venta para bienes muebles, bienes inmuebles, que se vendían o permutaban. Cualquier tipo de compra-venta se le tenía que agregar la alcabala, algo así como el IVA. De hecho, ustedes sabían que todo lo que compramos tiene IVA, que no nos lo dicen es otra cosa, o dice IVA incluido, ¿no? Y ya nadie lo toma en cuenta, pero el IVA hace que los precios de las cosas aumenten, ¿sale, vale? Y aquí en la parte centro y la parte sur de México es más alto el IVA que en la parte norte. ¿Sí sabían eso? Ah, pues ya lo saben. Sale, ¿vale? Sí. Sale, vale. Vale. ¿Ya anotaron la alcabala? Acuérdense, alcabala, impuesto que se le ponía o que se cobraba en la compra-venta de cualquier cosa, ya sea un bien mueble o un bien inmueble. ¿Alguien sabe la diferencia entre un bien mueble y un bien inmueble? Ok. Un bien mueble es cualquier tipo de objeto, cualquier tipo de producto, ¿vale? Que no corresponde a algún terreno o alguna propiedad. Los bienes inmuebles son aquellos que no puedo mover. Por ejemplo, un terreno o una casa. No es como, ay, te vendo mi casa, toma, llévatela. No, ¿verdad? Sale, vale, no es un bien inmueble, no es un bien mueble. El bien mueble sí lo podemos mover, lo podemos trasladar. El bien inmueble corresponde a cualquier tipo de terreno o casa. Entonces, para cualquier tipo de bien, se le agregaba este impuesto, la alcabala. ¿Sale, vale? ¿Dudas de la alcabala? Vale, sigo. El quinto real, Katie, ¿me ayuda a leer el quinto real, por favor? Entonces, se le conoce como quinto real porque si hablamos de un quinto, es una quinta parte de algo. Y una quinta parte corresponde al 20%. Entonces imagínense que de repente yo estoy bien feliz aquí en mi casa y encuentro una
veta de oro. Y la veta de oro equivale a 1 millón de pesos, ¿no? O sea, esta vetita de oro que encontré en mi jardín vale 1 millón de pesos. Bueno, por el simple hecho de ser mi rey, al rey le hubiera correspondido una quinta parte del 1 millón de pesos. Es decir, 200,000 pesos, así, luego, luego eran para el rey. Sin hacer nada. ¿Sí me doy a entender? Eso era el quinto real. O sea, si por ejemplo yo descubría 100 vacas, de esas 100 vacas, de mi tesoro que acaba de descubrir que eran 100 vacas, 20 vacas ya eran del rey. Si yo, por ejemplo, descubría un yacimiento de plata equivalente a 1,000,000,000 de pesos, pues 200 millones ya eran del rey. Eso es el quinto real. La quinta parte de cualquier tipo de tesoro, de presa, cualquier situación que se descubriera, el 20% le tocaba al rey. Por el simple hecho de ser el rey. Así. ¿Sí quedó? ¿Dudas? ¿Dudas del quinto real? Va. Sigo. La Real Hacienda. Carlitos Martínez, ¿me ayuda con la Real Hacienda, por favor? Ininterrumpida. Perfecto. O sea, la Real Hacienda de la Nueva España era lo mismo que Hacienda de hoy día, ¿no? Era la que se encargaba de recaudar todos los impuestos, o sea, todo lo que era la alcabala, la quinta real, todos los impuestos los recaudaba la Real Hacienda y además se encargaba de regular cualquier tipo de disputa o de problema que se generara entre autoridades o entre personas físicas de ese entonces. ¿Sale y vale? Dudas de la Real Hacienda. Es como Hacienda de hoy, nada más que antes se llamaba Real Hacienda. Pero es lo mismo, sirve para lo mismo. Dudas de la Real Hacienda. ¿Vamos bien? Sigo. La casa de contratación. Anda por ahí. Mau. A ver, Mau, de su ronco pecho. Venga, ayúdeme a leer. Perfecto. Mau, ¿se acuerda qué es la cartografía? Exactamente, es la ciencia que se encarga de hacer mapas, ¿no? Entonces, la casa de contratación fue un organismo que se encontraba en España y se encargaba de regular el comercio entre España y las colonias americanas que tenía España en América, valga la redundancia. Esta casa de contratación además tenía escuelas y preparaba a los navegantes que iban a estar comerciando, intercambiando entre España y sus colonias que tenía en América. ¿Sí me di a entender? Eso fue la casa de contratación. Literal,
era esta parte, generar navegantes y regular el comercio entre España y sus colonias. ¿Sale, vale? ¿Dudas? El comercio entre España y sus colonias americanas. La de la Nueva España, de La Plata, el Perú, etcétera. ¿Dudas, dudas? Sale y vale. Y ya el último, el almojarifazgo. El almojarifazgo fue un impuesto aduanero. Es decir, todas las mercancías que entraban o salían del Reino de España tenían que pagar un impuesto por ser comercio exterior o comercio internacional, algo como lo que se hace hoy día. Ustedes saben, por ejemplo, que hay algunos países que tienen algo que se conoce como aranceles. ¿Usted sabe lo que es un arancel? No, no se preocupe, ahorita le explicamos. Bueno, ahorita, por ejemplo, en México los aranceles ya son mínimos, son muy pocos. Pero ¿qué es un arancel? Un arancel es un impuesto que se hace a los productos que se compran o venden al o del extranjero. Por ejemplo, si Estados Unidos quiere meter aquí tenis Nike, Estados Unidos tendría que pagar cierto impuesto para poder meter ese producto a nuestro país. Ese es un arancel. Es equivalente al almojarifazgo. Es un impuesto que se maneja a la entrada o salida de productos de nuestro territorio. Es decir, al comercio entre países, fuera de las fronteras. ¿Sí me doy a entender? Y vamos a ver que durante mucho tiempo, de hecho durante todo el milagro mexicano, México tuvo una economía proteccionista aplicando aranceles a las importaciones para evitar que los productos extranjeros